Y ya estamos de regreso, tenemos aquí a nuestro psicólogo de cabecera, Oscar Obregón, que ya aquí estamos siempre con ansias esperando esta sección porque siempre nos vamos con un aprendizaje que son cosas que a veces pasan en la vida diaria y después salimos de aquí y es como que ahora sabemos el porqué, ya comprendemos. El contexto, siempre aplicamos sus aprendizajes, ¿no? Hasta en las charlas del fin de semana con los amigos. No, fíjate que yo aprendí esto del psicólogo que fue al programa. Qué padre, no sabía. Muchas gracias. Pues es un placer enorme poder tener la oportunidad de estar por acá y compartir con ustedes y con todo el auditorio justamente estos temas y bueno, pues empezar a clarificar algunas palabras que tienen que ver con la psicología. Claro que sí. El día de hoy estábamos platicando que nos traes ¿qué es un trauma? Porque por ahí siempre hemos escuchado de que, es que esa persona está traumada, es que esto, o se crean trastornos por cierta razón, pero nunca sabemos el porqué. Exacto, el porqué de la situación. Bueno, para empezar, es importantísimo aclarar que la mente es frágil, la mente es muy, muy frágil y que es importante, tener una forma de nivelar nuestras emociones, como un equilibrio entre nuestras emociones y nuestros pensamientos, emociones y pensamientos, tener un equilibrio en ese sentido al respecto. Un trauma básicamente es un shock psicológico. Un shock, entonces, es como un golpe, metafóricamente hablando, en nuestra mente. Puede ser tras una noticia cualquier noticia que nos haga sentir en un estado de shock, como la enfermedad de alguien, como el fallecimiento de alguien, como, alguna noticia que no esperábamos. Entonces, eso genera un estado de shock muy, muy fuerte. El estado de shock tiene unas características que justamente son lo que comprende el trauma, lo que corresponde al trauma. Entonces, el trauma es este golpazo, así, un golpazo psicológico en nuestro pensamiento y en nuestras emociones. Y de ahí viene entonces en ese sentido el concepto del trauma, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un golpe físico, esto lo estamos hablando en aspecto de pensamiento metafórico o emocional. Pero en el aspecto físico hemos oído, por ejemplo, el golpe en la cabeza, traumatismo cráneoencefálico. Entonces, trauma, ¿sí? Trauma, significa golpe. Entonces es un golpe a la psicología, al sistema emocional. A la mente. A la mente, exacto. Se puede decir como un tipo choque, que es algo que pasó y que ahí como que causó o conllevó algo más. Exacto. Y la primera característica del shock es justamente como que qué pasó, como no entiendo qué es lo que está ocurriendo, como un sentido de desorientación, como una sensación de estar viviendo, no tienes noción del tiempo, estás viviendo tu día a día como en blanco, como qué está pasando. Y después empieza a tener ciertas características como lo son estos factores de estrés post-trauma, de ansiedad post-trauma, y que esto evidentemente pues empieza el detonante en el sentido emocional. Es ahora sí que pues viene siendo como que un evento muy fuerte que se queda pues ahora sí que almacenado en la mente, de una forma que no está bien, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, un trauma de un trastorno? Porque no es lo mismo trauma y trastorno. Digamos que puede ser que vayan de la mano, pero no es lo mismo. El trastorno, entonces, es trastorno o trastorno, es lo mismo. Está bien dicho de las dos formas. Las características del trastorno es este estado en el que normalmente la persona está teniendo recurrentemente pensamientos negativos, aspectos emocionales también negativos, obviamente causados por el aspecto del shock, en el momento del shock. No sé, una infidelidad, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo. Una infidelidad, por ejemplo. Entonces, tiene la expectativa de, súper bien, la pareja, todo muy a gusto, todo muy feliz, y de repente te enteras, alguien te dice algunas cosas que el otro lo compruebas, shock psicológico, ¿no? Un impacto, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? He tratado de hacer esto y listo, ya pasó. Tú dices, bueno, ya pasó, ya no andas con esa persona y listo. Pero la próxima persona ¿quieres volver a intentarlo? Entonces viene,
atorado en ese sentido ese trastorno. Sí, porque ahí se quedó como que almacenado el trauma, ¿no? Exacto. El trauma fue primero y después vino el trastorno. ¿Sí? Espero estarlo aclarando muy bien. Sí. Porque a partir de este punto es donde se empieza a hacer psicología, a partir del trastorno. ¿Cuáles son entonces los trastornos? Normalmente son los que hemos estado explicando acá en el programa y también hemos visto que tienen alguna sintomatología. El trastorno entonces tiene síntomas, cualquiera que este sea. Tengo entendido que trastorno viene siendo lo mismo, o bueno, lo cambian para no decir todo enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, exactamente. La enfermedad mental, digamos, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, o trastorno de estrés postraumático, o trastorno del impulso sexual, y así, una serie de trastornos, muchísimos trastornos que obviamente van a afectar la conducta que vamos a estar teniendo regularmente o normalmente, ¿no? Es por eso que luego dicen que muchas cosas que a veces pasan en nuestra infancia repercuten en la adultez. Totalmente. Que es cuando empiezas, que ya uno que empieza a ir a terapia y que empiezas como que a procesar de que, me pasó esto cuando estaba chiquita, por eso soy así. Exacto. O por eso tengo como que línea, ¿no? Exacto, y lo empiezas a asociar, caray, con razón, yo no puedo estar sola, no puedo estar solo en determinado lugar porque en algún momento tuve un sentimiento de abandono. ¿Qué es un sentimiento de abandono? Es un shock, justamente, que se presentó en la infancia y el niño o la niña, pues no pueden estar solos. El punto es que no sabes exactamente de dónde viene, sino es hasta cuando entras a un proceso terapéutico. Es que ese es el punto. ¿Cuáles son las características por las cuales es importantísimo y de mucha vital importancia considerar empezar un proceso terapéutico, una psicología o un proceso psicológico? Cuando algo de lo que normalmente hago me causa un conflicto. Ahí lo identificamos. Si sabes de dónde viene, pues obviamente mucho que mejor. Te ahorras varias sesiones, de verdad. Te ahorras varias sesiones y sabes de dónde viene. Sí. Si no, bueno, vas a ir analizando poco a poco cuáles han sido las principales características por las cuales te estás comportando de determinada forma. Desconfianza. Ejemplos. Desconfianza, irritabilidad, no sé. También los celos. Celos, claro, los celos, evidentemente. Por ejemplo, lo hablábamos hace unos 2 programas atrás. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno del mutismo, es decir, que no habla, la persona no habla, simplemente no habla y está callada y está callado y no comparte, y dices, bueno, pues ¿por qué no le haces hablar? Y aparte porque algo hubo, ¿no? Ese tipo de trauma se ve mucho con los niños pequeños cuando, por ejemplo, pierden algún familiar, la mamá, o que pasaron por un tipo de accidente o algo. Shock, fíjate, claro, shock psicológico, trauma. Y eso evidentemente repercute en tu vida normal, habitual. Y entonces, si hay algo que te está haciendo sentir mal, entonces muy probablemente exista o pudo haber existido algún shock psicológico, algún trauma que te genere ese trastorno. Ese trastorno entonces está teniendo ciertas características psicológico-emocionales que te impiden tener un día a día pues óptimo, funcional. Y bueno, si lo vemos también en ese sentido, en el aspecto funcional, ¿me funciona? ¿No me funciona? Eso es un filtro también bien importante que quiero compartirles. ¿Me funciona? Lo hago. ¿No me funciona? Ojo, hasta dónde me estoy sintiendo mal, y esa sensación que me pueda yo estar generando, y consciente o inconscientemente, puede ser por un sistema de trastorno o de trauma. ¿Sí? Una duda, me imagino que un trauma no siempre te va a llevar un trastorno, ¿no? Puedes tratarlo antes. Exacto. ¿No? De que llegue a ya tener un trastorno. Exacto, exacto. Excelente observación. Claro, en el momento en el que una persona tiene este shock psicológico y se atiende, entonces ya no echa raíz, digámoslo de alguna forma, ya no perjudica otros espacios, otras áreas. Y en ese sentido se puede, digamos, contrarrestar muy rápido, muy fácil. Es muy complejo cuando vemos, por ejemplo, no sé, violaciones, pero ya la mujer, no sé, tiene 30 años en adelante y tuvo un trastorno, un trauma en ese sentido de este tipo, un shock psicológico de este tipo, una violación,
por allá en la infancia, entonces evidentemente le repercute, se da cuenta porque ya lo notó, se da cuenta que le repercute en ese sentido esta situación, este shock, le repercute en su vida sexual, en su vida de noviazgo, en su vida matrimonial incluso, y pues hasta que dice, ¿sabes qué? Es que yo ya no puedo con esto, pero no necesita esperarse hasta que... necesita llegar hasta No. Sabes que hay un shock, aguas, porque puede ser que exista alguna situación que se necesita resolver esto para que no afecte en el futuro, ¿no? Lo grave es que hay mucha gente que ni siquiera, o sea, se da cuenta que tuvieron algún trauma, algún ¿no? shock, exacto, no algún se da trauma. cuenta que estuvieron en algún shock. Exacto. Entonces, en esta situación, ¿cómo se manejaría? Híjole, por eso difícil, la verdad es que estos programas, estos espacios son valiosísimos para ustedes, porque logran identificar justamente esto que está comentando Dani, que es en el momento en el que me estoy dando cuenta que, caray, hago un poquito de análisis hacia el pasado, estoy viendo que sí efectivamente hubo un shock, sí efectivamente un trauma, sí algo ocurrió, y nunca lo trabajé, y a veces no puedo ser consciente o puedo no ser consciente, pero sí, a partir de ver estos programas, evidentemente pues van a darse cuenta si hubo o no alguna afectación. Si tu vida está funcionando, tuviste una afectación psicológica, un shock, un trauma, pero de una u otra forma, por apoyo de la familia, lo subiste, entonces eres funcional en tu trabajo, en tus círculos sociales, adelante. Pero si estás viendo que no estás avanzando por alguna razón, es porque hay un trastorno en ese sentido psicológico. Pues muchísimas gracias por esta valiosa información. Por ahí van a Muchas gracias a ustedes. Tus redes. Vamos a un corte comercial. Gracias, Oscar. Continuamos con más. Es un placer. Ya son las 12. Gracias.